Esto es Renardo Marvel Comics y UCM. Comenzamos. ¿Quién es Spider-Gwen o Spider-Ghost? Origen e historia sobre ella en Marvel Comics y en el Spider-Verse. Ella nació en la Tierra 65, creció en Forest Hill con sus padres, el capitán de policía de Nueva York llamado George Stacy y su madre Helen, la cual desafortunadamente falleció cuando Gwen tenía muy pocos años de edad, así que el capitán Stacy la crió sola. A pesar de todo esto, Gwen tuvo una infancia feliz, se hizo amiga y cercana de su vecino Peter Parker. ¡Qué buena onda! Y de paso también, ambos asistieron a la misma escuela, en este caso Middletown High School, donde conoció y se hizo amiga de Harry Osborn, así como también de sus tres grandes amigas, en este caso Mary J. Watson, Betty y Glory Grant. Con estas tres no solo se hicieron grandes amigas, sino también formaron un grupo de rock llamado las Mary Janes. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Las cuales tenían una gran rivalidad con otra banda de rock llamada Los Gatos Negros, liderada por Felicia Hardy. Sí, la gata negra. Y hasta ahí todo iba muy bien, pero Gwen Stacy fue mordida por una araña radioactiva, sí, exactamente igual como pasó con el hombre araña de la Tierra 616 que todos conocemos, la cual le otorgó poderes arácnidos, y esto lo mantuvo en secreto tanto de sus familiares como de sus amigos. Así que al principio decidió seguir tocando la batería con las Mary Janes, y de vez en cuando salir a divertirse, a compartir el crimen, convirtiéndose en lo que se llamaría como la mujer araña de la Tierra 65. Pero desafortunadamente, poco tiempo después, su amigo de la infancia y compañero de clase, Peter Parker, intenta vengarse de todos los bullies que lo acosaban, así que decidió utilizar una fórmula experimental química que había inventado para otorgarle fuerza, resistencia y agilidad sobrehumana, sí, exactamente igual como la mujer araña que él tanto idolatraba. Pero como sabemos, esta fórmula falló y lo convirtió en el lagarto de la Tierra 65. ¡Qué mal! Así que pierde el control y ataca el baile escolar, donde es detenida por la mujer araña, es decir, Gwen Stacy. Pero desafortunadamente en ese momento fallece Peter Parker debido a los químicos que había utilizado en la transformación, y ella es injustamente culpada de la muerte de Peter Parker y perseguida por la ley. Y eso incluía también, claro, al padre de Gwen Stacy, que obviamente era el capitán de la policía, quien fue primero en dirigir la investigación policíaca para detener al justiciero asesino, apoyado junto con los medios, dirigidos principalmente, obviamente, por J. Jonah Jameson. ¡Qué buena noticia! Quien culpaba de la muerte de Peter Parker a la mujer araña. Así que unos días después, durante el concierto de las Mary Janes, el líder de la mano y abogado corrupto, Matt Murdock, por órdenes de Wilson Fisk, mejor conocido como el Kingpin, manda a un asesino, en este caso Alexei Sisevich, conocido como el Rhino, para que matara al capitán Stacy. Pero afortunadamente Gwen Stacy, la mujer araña, detiene a Rhino en el concierto, pero en ese momento es detenida a punta de pistola por su padre, el capitán Stacy. Así que Gwen no le queda otra más que revelarle su identidad a su padre. No había otra manera. Así que el capitán Stacy queda devastado y abandona la investigación, que obviamente es reemplazado por otro policía de la ciudad de Nueva York, Frank Castle, mejor conocido por todos nosotros como el Punisher o el Castigador, que se encargaba precisamente de detener a los vigilantes. Imposible. Aunque parezca increíble. Así que Gwen, atormentada por la muerte de Peter Parker y impulsada por el sentido de responsabilidad, redobló sus esfuerzos para convertirse en una luchadora contra el crimen, ahora sí, más en serio, y convertirse en la mujer araña de la Tierra 65. Bien, ahora pasemos a los poderes y habilidades de Spider-Gwen o Spider-Ghost o la mujer araña, como quieran decirle. Como ya dijimos, son exactamente los mismos del hombre araña Peter Parker de la Tierra 616 que todos conocemos, incluyendo obviamente el sentido arácnido, y en cuanto al traje y las lanzatelarañas fueron dadas por Janet Van Dyne de la Tierra 65, y Spider-Gwen apareció por primera vez en el cómic Edge of the Spider-Verse número 2 de septiembre de 2014, y la volveremos a ver en las próximas películas de Spider-Man Across Into the Spider-Verse parte 1 y parte 2, y a lo mejor podemos verla, como dicen los rumores, en una próxima película de Sony interpretada por Emma Stone. ¿O dónde te gustaría verla? Ponme en los comentarios, y obviamente no te olvides de suscribirte para más contenidos de Marvel, dale like, comparte, y gracias por el apoyo, y que viva Marvel. Bye.